Un lactante de 3 meses presenta piel fría, estreñimiento, ictericia y edema a las extremidades. Además de corroborar los datos anteriores, en la exploración física se encuentra fontanela anterior amplia, llanto ronco y hernia umbilical. Primer enunciado. El diagnóstico más probable es A, hepatitis neonatal, B, trisomía 21, Hipotiroidismo congénito. D, síndrome nefrótico del primer año de vida o D, hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces, es un hipotiroidismo congénito y acuérdate que pues esta es la causa de retraso mental prevenible más común, el hipotiroidismo congénito. Y entonces, para hacer un diagnóstico oportuno del hipotiroidismo congénito, se tiene que hacer que, para evitar llegar hasta aquí, para evitar llegar hasta aquí, a este cuadro clínico, este paciente ya tiene 3 meses de retraso de levotiroxina. Este paciente pues probablemente va a tener complicaciones neurológicas, ¿no? En el neurodesarrollo. Entonces, para evitar llegar hasta los 3 meses y que se presente así el paciente, pues entonces le tuviste que haber hecho un tamiz en los primeros 5 días. Y entonces la sangre de ese tamiz la vas a colocar ¿en qué tarjeta? La tarjeta de Gruber. Y entonces en esta tarjeta de Guthrie, este tamiz neonatal te va a permitir identificar diversas enfermedades, y las que más te van a evaluar es que el tamiz neonatal identifica al hipotiroidismo congénito, identifica la fenilcetonuria, identifica a la galactosemia, identifica a hiperplasia suprarrenal congénita y identifica a fibrosis quística. Y estas son las que tienes que aprender. ¿Qué te tienes que aprender de estas patologías que se evalúan en el tamiz neonatal? Tienes que aprender cuál es el déficit enzimático y cuál es el cuadro clínico. En este caso, ¿cuál es la presentación clínica del hipotiroidismo congénito? Esta que te están cantando aquí: paciente que tiene retraso en el cierre de fontanelas, hernia umbilical, retraso en el neurodesarrollo, prácticamente, sean los datos de hipotiroidismo congénito. Y entonces, en el tamiz, ¿qué es lo que va a detectar el tamiz en este tipo de pacientes? TSH mayor a 10. Hay una TSH elevada, muy bien. ¿Qué te van a evaluar? Que sepas cómo identificar clínicamente a otra de las patologías del tamiz. Vámonos con hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Cuáles serían los datos pivote para sospechar en un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita? ¿Será un paciente que tiene? Datos de viralización y perdedora de saliva. Hiperpigmentación. Excelente. Si tienes un paciente que está deshidratado, tienes un paciente que tiene ambigüedad genital o tiene clitoromegalia, ¿qué te está diciendo? Que ese paciente tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Y entonces esa enfermedad se debe a que hay un déficit de ¿qué? De la hidroxilasa. Deficiencia de 21 hidroxilasa. Excelente, muy bien. Si tienes, ¿por qué el paciente está deshidratado? Acuérdate que si no está la 21 hidroxilasa, no puedes transformar el colesterol a aldosterona ni a cortisol. Entonces el paciente va a cursar con un estado de hipoaldosteronismo y un estado de hipocortisolismo. Por lo tanto, la presión de ese niño, ¿cómo va a estar? Baja. Entonces no va a poder absorber sodio porque hay hipoaldosteronismo. Entonces, si no absorbe sodio, no absorbe agua. ¿Cómo va a estar ese niño? Deshidratado. Por eso se llama la variación perdedora de sal, porque no está absorbiendo sodio. Entonces, ¿cómo va a estar el sodio de ese paciente? Disminuido. ¿Cómo va a estar el potasio de ese paciente? Aumentado. ¿Qué trastorno ácido-base va a tener ese paciente? Acidosis metabólica, porque la aldosterona absorbe sodio. Aquí no hay aldosterona porque no se sintetizan, por lo tanto no estás absorbiendo sodio. Entonces tienes hiponatremia. Cuando la aldosterona absorbe sodio, tira potasio y tira hidrogeniones. Aquí no tienes aldosterona, no estás tirando hidrogeniones ni potasio, por lo tanto tienes hipercalemia y acidosis metabólica. Son niños con deshidratación, con hipotensión, y todo ese colesterol no pasa a la síntesis de cortisol y aldosterona porque hay deficiencia de esta enzima, la 21 hidroxilasa, y todo ese colesterol pasa a la síntesis ¿de qué? De andrógenos suprarrenales, y por eso un paciente puede tener ambigüedad de sexos, puede tener clitoromegalia o puede tener macropene, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen estos pacientes. Y entonces tienes que identificar el cuadro clínico y tienes que identificar el déficit enzimático. Te pongo un paciente. Aquí es otra enfermedad, esta enfermedad que te voy a describir también se tiene que detectar en el tamiz neonatal. Si te ponen un paciente que no se le hizo un tamiz neonatal y te dicen que ese paciente tiene
es un paciente rubio, su familia es morena porque es latina, pero este paciente es rubio, ojos azules, todo blanco, todo güero. El paciente, te dicen que ese paciente huele a ratón, tiene retraso mental. Fenilcetonuria. ¿Y a qué se debe esa enfermedad? Déficit de fenilalanina hidroxilasa. Deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa. Muy bien, excelente. Si te ponen un paciente que no se le realizó un tamiz y llega a tu consulta ya con datos de catarata desde que nació, el paciente tiene falla hepática, el paciente tiene talla baja, ¿qué te están cantando ahí? Galactosemia. Galactosemia. ¿Cuál es la enzima que está fallando ahí? Galactosa 1 Galactosa 1 glucuroniltransferasa. La deficiencia de la galactosa 1 glucoroniltransferasa. Muy bien, tipo 1, excelente. Ya están hechos y ya están hechas. Si te ponen un paciente que no le hicieron el tamiz neonatal y después acude a tu consulta con talla baja, con diarrea crónica de tipo malabsortiva, y el paciente tiene tos crónica, dificultad respiratoria, ¿qué te están cantando? Fibrosis quística. Fibrosis quística. ¿Y a qué se debe la fibrosis quística? A la mutación del regulador transmembrana de sodio. CFTR. Sería la mutación de la proteína reguladora sería una mutación de la proteína reguladora transmembrana, ¿no? Muy bien, entonces es una enfermedad genética y entonces este paciente va a tener alteraciones en la secreción, van a tener secreciones muy espesas y entonces hay ese tipo de alteraciones a nivel intestinal y alteraciones a nivel pancreático, alteraciones a nivel respiratorio, y eso condiciona las neumopatías crónicas y la insuficiencia pancreática. Muy bien.